Bien, pues muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos al panel La dinámica de la multicausalidad en las migraciones. Su servidora Silvia Ramos Hernández es coordinadora del programa de ambientalización universitaria, investigadora y académica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y tendré el grato honor de conducir este foro virtual, este panel virtual que tiene como objetivo presentar desde la visión de investigadores al fenómeno de migraciones y desplazamientos, analizar las diversas causas que se generan desde fenómenos que derivan por riesgos geológicos como volcánicos o cambio climático o problemas sociales de salud y sus impactos. Este panel permitirá presentar las consecuencias y las acciones en la coyuntura actual y apuntar a recomendaciones de adaptación y reducción de vulnerabilidad. Contaremos para ello con experiencias en investigación de especialistas de nuestra Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, así como invitadas sobre el tema. Y se espera tener también la participación de asistentes virtuales al panel, los cuales podrán enviar sus preguntas y comentarios en el chat e intercambiar ideas y comentarios al final del panel, a los cuales agradecemos su participación. En esta dinámica de la multicausalidad en las migraciones se ha reunido la participación de 4 ponencias de investigadores e investigadoras que vamos a enumerar a continuación, las cuales tendrán 15 minutos de exposición para pasar finalmente a un espacio para preguntas, respuestas y comentarios. Iniciaríamos con el rostro de las migraciones por erupciones volcánicas explosivas en México, por su servidora Silvia Ramos Hernández de Unicach. La segunda es el motivo migraciones en el circuito sur, centro y norte de América Latina, con la doctora Daisy Jerez Ramírez de la Unicach. La tercera ponencia con salud y migración en Chiapas, del doctor José Ramiro Cortés Pong, también de Unicach. Y la última, el panorama nacional, movilidad humana y cambio climático en México, por la maestra Adriana Rodríguez de la Organización Internacional de Migraciones. Voy a relatar muy brevemente el currículum de cada uno para después darle paso ya a las presentaciones. La primera de su servidora. Soy doctora en Ciencias Biológicas por la UNAM, investigadora y académica del Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH, SNI nivel 1, integrante del Cuerpo Académico en Gestión de Riesgos, fundadora, gestora y primera directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, de la licenciatura en Ciencias de la Tierra y la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, asimismo gestora, fundadora y la primera coordinadora del Centro de Monitoreo Volcanológico Sismológico en la UNICACH. He recibido varios reconocimientos, siendo la medalla Rosario Castellanos, otorgada por el Congreso y el Ejecutivo del Estado de Chiapas, uno de los más significativos por reconocer vida, trayectoria dedicada a las ciencias en beneficio de la sociedad chiapaneca. Asimismo, el reconocimiento al mérito en la investigación otorgada por el gobierno de Chiapas en el 2019, entre otros. Dentro de las también representaciones que tengo, pues soy presidenta del Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de Chiapas y coordinadora de la red de universidades en Mesoamérica y el Caribe por la sostenibilidad y el ambiente. He publicado en revistas científicas nacionales con temas en mi trabajo de investigación, en revistas nacionales e internacionales, así también impartido docencia y expuesto trabajos en eventos nacionales e internacionales. Posteriormente está la ponencia de la doctora Daisy Jerez Ramírez con el tema motivo migraciones en el circuito sur, centro y norte de América Latina. Ella es profesora investigadora de tiempo completo, titular A del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH. Es investigadora a nivel 1 del SNI, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Trabajo Social y licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Ha sido reconocida con el Premio de Investigación Serge Moscovici en 2019 a Mejor Tesis Internacional de Doctorado en Representaciones Sociales. Cuenta con una estancia de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, invitada en el 2018 por Jet Propulsion Laboratory de la NASA para impartir la conferencia Implicaciones Sociológicas de la Colonización de Marte. Ha desarrollado en México, junto con otros expertos, la aplicación de Ciesgo, que es una aplicación web y móvil que muestra en tiempo real mapas digitales de las zonas de vulnerabilidad y riesgo de una población con base en encuestas realizadas directamente a pobladores y dispositivos móviles inteligentes. Posteriormente está el doctor José Ramiro Pong con su ponencia Salud e Inmigración. En Chiapas, él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chiapas, con una maestría en Administración de la Educación Superior y doctorado
en educación por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, con reconocimiento docente de perfil deseable por parte del programa PROMEP-CEP, además miembro del SNI también, y del SNI nivel 6 del Estado de Chiapas y del Sistema Nacional de Investigadores es candidato. Desde 2016, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha colaborado en proyectos de investigación con diversas instituciones nacionales e internacionales, publicado artículos diversos, además de capítulos de libros, diversas publicaciones de divulgación, difusión, y es miembro de la Red Internacional de Universidades para el Desarrollo Inclusivo y el Intercambio Científico y Cultural, integrante del Cuerpo Académico en Consolidación, Desarrollo Humano, Sustentabilidad y Cultura de la UNICACH, y forma parte del núcleo básico como docente y padrón de tutores de posgrado de la Maestría en Desarrollo Sustentable, Gestión de Riesgos de la Facultad de Ingeniería, y la Maestría en Estudios Psicosociales y el Doctorado en Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Su trabajo actual se centra en proyectos de investigación sobre estilos de vida, sustentabilidad y desarrollo humano. Finalmente, le damos a la maestra Adriana Rodríguez y la maestra Elizabeth Figueroa con la ponencia Panorama Nacional, Movilidad Humana y Cambio Climático en México. La maestra Adriana es bióloga y educadora popular con más de 15 años en experiencia en gestión e implementación de estrategias para la acción climática en el sur de México, que incluyen acciones de manejo sostenible, restauración y conservación de ecosistemas y su biodiversidad en comunidades rurales. Actualmente funge como coordinadora de proyectos dentro de la Unidad de Migración, Medio Ambiente y Acción Climática de la Organización Internacional para las Migraciones, desarrollando acciones locales de adaptación climática en la agricultura en la región Soconusco, Chiapas. Y Elizabeth Figueroa Ruiz es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Desde hace más de una década ha trabajado en la defensa y promoción de derechos humanos de personas migrantes, colaborando con albergues y organizaciones de la sociedad civil en procesos de fortalecimiento o documentación de violaciones a derechos humanos, investigación y articulación de estrategias de incidencia pública. Y su trabajo se ha enfocado en la intersección entre migración y cambio climático, coordinando e implementando proyectos sobre desplazamientos por desastres, fenómenos climáticos, gestión integral de riesgos y acción comunitaria con enfoque de género. Se desempeña como punto focal de migración, medio ambiente y cambio climático en la OIM de México. Bien, pues después de estas lecturas de las diferentes semblanzas de cada uno de nuestros expositores, pasaremos entonces a presentar las diferentes presentaciones. Entonces comenzaré con su servidora, con la presentación correspondiente. Bien, iniciaré con la presentación personal. Esto va con el tema, el rostro de las migraciones por erupciones volcánicas explosivas en México. Y bueno, pues tiene el interés de generar eh, pues un análisis sobre el contexto geológico de los ambientes volcánicos en México, a partir de las diferentes causas y consecuencias de los desplazamientos y migración a través de la historia que ha habido en el país, ver específicamente pocos casos, porque no da tiempo para profundizar más, pero ver que generalmente son las erupciones explosivas y estos riesgos e impacto en la población los que son causantes de los desplazamientos forzados, al abandono de hogares y pérdida de patrimonio. Igualmente, con los desafíos y riesgos que enfrentan los migrantes desplazados por las erupciones volcánicas y el sufrimiento, por supuesto, que se ven sujetas las poblaciones y grupos. Igualmente, los impactos económicos, sociales y ambientales, que generalmente pues, no son de corto plazo, son de muy largo plazo, y las estrategias de adaptación y resiliencia. Decirles que existen aproximadamente en el mundo unos 1.500 volcanes potencialmente activos en todo el mundo y la mayoría se encuentran alrededor del Océano Pacífico en lo que se conoce como Anillo de Fuego. Y cada año tenemos entre 50 y 65 volcanes en erupción en un año, pero solamente unos cuantos son responsables de daños y pérdidas de vidas humanas. Tan solo en este año, al 19 de septiembre,
44 volcanes se encuentran en estado de erupción continua, del cual en nuestro país obviamente está el volcán Tacaná. Decir también que en México más de 2.000 volcanes existen en nuestro territorio nacional. 46 centros volcánicos son considerados activos o potencialmente activos, incluyendo campos volcánicos monogenéticos, y 26 estratovolcanes del Holoceno y 15 campos monogenéticos que han producido al menos una erupción en los últimos 10.000 años. Incluso pues nuestros colegas que están allá en la UNAM pues están sobre un gran campo lábico del Chitle. 14 son los que han tenido actividad histórica reciente. Algunos ejemplos son el Paricutín, del cual voy a hablar, en 1943, el Chichón en 1982 y el Tacaná en 1986. También el volcán de Colima y el Popocatépetl, que tienen una actividad muy intensa en los últimos años. Y también comentar que son alrededor de unos 60 millones de personas que vivimos o viven cerca o menos de 100 kilómetros de un volcán activo, como es la región volcánica de Baja California, igualmente el eje neovolcánico mexicano, que es una zona muy extensa, cerca de 1.000 kilómetros desde el Pacífico hasta el Golfo, el arco volcánico chiapaneco y el arco volcánico centroamericano con el volcán Tacaná en principio, y principalmente debido a climas pues muy benignos y muy importantes para la agricultura. Y como todos bien sabemos y ha sido fuertemente estudiado, los suelos fértiles que se originan luego de procesos que obviamente son largos, no al principio son, los suelos se quedan fértiles después de una fuerte erupción. Pero México ocupa el cuarto lugar entre los países con el mayor número de personas expuestas a peligros volcánicos, solo después de Indonesia, Filipinas y Japón, lo cual pues nos coloca en un momento muy importante de reflexionar con relación a esto, como es el estudio que se está realizando. Son 14 volcanes activos reconocidos en el país, pero de estos son 5 los que están mejor monitoreados en México, lo cual, pues a partir de eso, pues ya nos daremos cuenta de todo el reto que tiene en su vigilancia, puesto que de ello depende pues tener planes de emergencia actualizados con información que puedan ser importantes para toma de decisiones. Está el volcán de Colima, el pico de Orizaba, el volcán Popocatépetl, que es el que tiene erupciones más, que hizo erupción en 1982, y el volcán Tacaná, que permanece como, pues, como un riesgo permanente en la zona fronteriza de México con Guatemala. No todas las erupciones llegan a ser tan destructivas. Hay toda una categoría de, digamos, de peligrosidad de las erupciones volcánicas. Hay erupciones lentas, tranquilas, pero hay erupciones muy destructivas, que es el caso de las que me voy a referir. Estas erupciones destructivas principalmente son las que sepultan a comunidades completas, como es el caso de estas que producen flujos piroclásticos, lava, cenizas, gases que pueden sepultar a comunidades, las que originan obviamente desplazamientos, evacuación y migración ante esta exposición. Contaminan, por supuesto, los servicios básicos de aire, agua y alimentos y afectan la salud humana, la ganadería y los cultivos. Y hay un impacto directo en el clima. Las grandes erupciones pueden también alterar el clima global, como bien lo sabemos, el impacto en la economía y desarrollo de la población en el corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto que se requieren planes operativos para una evacuación que sea ordenada ante el riesgo de una devastación como ha ocurrido en erupciones como la del volcán Chichón. En 1982 es justamente este volcán Chichón que hizo una erupción considerada catastrófica y que se considera entre este índice de explosividad volcánica entre 4 y 5, pues fue una erupción extremadamente violenta, en los cuales pues no existían planes de evacuación. Los flujos piroclásticos de esta erupción sepultaron 14 pueblos zoques, destruyeron viviendas, cosechas, ganado y patrimonio, y una masiva migración y desplazamiento forzado. Más de 20.000 personas fueron desplazadas y reubicadas en diferentes municipios de Chiapas e incluso en otros estados como Veracruz, Tabasco y Oaxaca. En Chiapas, la población evacuada fue reubicada en diferentes áreas como Nuevo Carmen, Tonapac, en Chiapa de Corzo, en municipios de Juárez, Ocosingo y en algunos casos estados de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Jalisco.
impacto en la vida de los desplazados, en viviendas y centros de refugio, acceso y servicios de salud y empleo. Y la pérdida, por supuesto, de costumbres y cambios culturales y de los usos y costumbres y, por supuesto, de sus hábitos alimenticios. El volcán Paricutín, que tuvo un índice de explosividad volcánica de 3, nació en 1943, en febrero, pero es un volcán que duró 9 años haciendo erupción constante y esto permitió que ese ámbito de tiempo, la gente, los pobladores fueran desplazándose poco a poco, sacando sus pertenencias para ser reubicados en otra población cercana que hoy se llama San Juan Nuevo. Tuvo fases explosivas tipo estromboliana intensa, inicial, construcción rápida de cono, porque ese volcán nació literalmente a partir de grietas en el terreno con expulsión de cenizas, lava, bombas lapilis, flujos de lava, pero quedaron sepultadas varias poblaciones, San Salvador, Paricutín y Parangaricutiro, y se formaron nuevos asentamientos humanos, principalmente estos poblados denominado Calzonsi, Nuevo San Juan, Miguel Silva y Nuevo Cirosto. Entonces se trata de una erupción que generó alrededor de unos 4.000 habitantes desplazados y a partir de esto, el volcán Paricutín se cita que es uno de los volcanes más estudiados en México, con una erupción bastante documentada y posteriormente tenemos como un caso también el volcán de Chitle, este volcán que pues es muy típico, muy visitado ahí en la ciudad, en el sur de la Ciudad de México. Tuvo dos periodos eruptivos, el primero entre los años 1742 y 1491 y el segundo entre 79 y 595 a.C. Segundo periodo, su segundo periodo es compatible con el abandono paulatino de lo que conocemos como este centro ceremonial de Huiquilco y coincide con las edades aceptadas para el periodo eruptivo más importante del volcán. Su erupción estimada fue alrededor de hace unos 1.700 años. Esta erupción sepultó la antigua ciudad de Cuicuilco, una de las civilizaciones conocidas más antiguas del periodo preclásico en Mesoamérica, y provocó el desplazamiento de la población hacia otras zonas como Teotihuacán y otros asentamientos en el Valle de México y en Tlalpan. Pues digamos que sin esta erupción, la visión de lo que conocemos hoy como Ciudad de México sería completamente distinta. Así que dentro de los impactos económicos y social por una erupción volcánica, pues tenemos dentro de los ambientales que se destruye completamente los hábitats, alteración de ecosistemas, se contaminan servicios, aire, agua, pero una de las cosas positivas que tienen estas áreas volcánicas, pues es la fertilidad de sus suelos. La ceniza puede enriquecer la tierra, pero es a largo plazo. En el corto, la actividad productiva se ve afectada. En el clima, las emisiones de azufre pueden causar un enfriamiento temporal, aunque a largo plazo, puesto que la actividad volcánica contribuye con el CO2 atmosférico. Pero en las económicas hay impactos muy grandes, daños a infraestructura, servicios, negocios, propiedades, interrupción de la actividad económica y turística. Y también pues hay costos en la reconstrucción y por supuesto recuperación largos. En lo social pues hay riesgos por la salud, por la ceniza y afectaciones respiratorias, oculares. Las evacuaciones y migraciones masivas pueden ser complejas y los impactos en la vida de las personas y de las comunidades pues son muy complicadas. En conclusión, en este estudio que estamos realizando, estamos documentando el conocimiento de este aspecto histórico y comportamiento de los volcanes con sus beneficios y riesgos. Mientras tanto, se hace énfasis en fortalecer el monitoreo científico, en fortalecer y mejorar los sistemas de alerta temprana, porque son estos instrumentos principalmente los que van a hacer una labor de preparación y de cultura de la población ante posibles emergencias. Y esta parte importante, ¿qué es lo que nos comunica cada nivel de riesgo en esto que decimos el lenguaje de los volcanes? Promover la preparación para los tiempos básicos de la gestión volcánica, esto que es tan prioritario en el antes para que durante se puedan hacer evacuaciones, digamos, razonablemente preparadas, organizadas y después, porque también puede haber retorno a los sitios si es que no han ocurrido grandes daños.
y por eso son importantes la realización de simulacros, fortalecer la estrategia de comunicación, educación, concientización y capacitación comunitaria, y por último, construir también confianza y empoderamiento de las comunidades, brindando información adaptada a las comunidades e involucrar a la comunidad a promover la preparación y asegurar la comunicación confiable, eficiente, pues se convive generacionalmente con el volcán y sus beneficios mientras preparamos en caso de riesgos, con un nivel de confianza, con información y preparación. Se requiere inversión en la mitigación de riesgos, en estrategias para reducir los riesgos y mitigar el impacto ante futuras erupciones. Y en cuanto a resiliencia comunitaria, pues el empoderamiento de las comunidades mientras se organizan para apoyarse mutuamente en situaciones de emergencia y reconstrucción. Así que, pues muchas gracias. Esta es la parte esta información parte de esta investigación que estamos realizando, y enseguida pasaremos a la siguiente presentación. Muy bien, pues buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación a este espacio que creo que el Congreso de Cambio Climático del PIN de la UNAM pues, se ha convertido en un escenario de encuentro para todos y todas las que estamos en esta búsqueda de respuestas respecto a cómo el cambio climático y sus impactos afectan diversas áreas a nivel social, ¿no? En esta ocasión, el tema que voy a exponer tiene que ver con los motivos de la migración, esta migración que se está dando cada vez más intensa, con una dinámica más peculiar, más compleja en el circuito sur, centro, norte de América y, por supuesto, revisado esto en un contexto de cambio climático. Pero antes de entrar en el tema, en la materia, creo que es necesario hablar de ciertos conceptos que son importantes traer a la mesa porque existen muchas definiciones sobre lo que es migración y aquellas tipologías que derivan de este primer término, pero sí es importante un poco situarnos, ¿no? A nivel conceptual de qué estamos hablando. Y digamos que los referentes más utilizados en este momento en cuanto al tema de migración, pues tiene que ver o vienen de los organismos internacionales como la ONU, que ya nos dice en cuanto al tema de migración, que es el movimiento de personas fuera de su lugar habitual de residencia, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país, ¿no? Y cabe mencionar que dentro del amplio espectro que existe respecto a la migración por condiciones ambientales, actualmente existe un término que es la migración climática que recientemente ha sido terminado de moldear. En 2019, la Organización Internacional para la Migración define este concepto de migración climática como este traslado de una persona o de un grupo de personas que predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno relacionados con el efecto, los impactos del cambio climático, se ven obligados a abandonar su lugar de residencia habitual u optan por hacerlo, bien sea de manera temporal o de manera permanente, ¿no? Es importante decirlo. El concepto de migración climática es reciente si lo analizamos con otro término que también ha sido muy utilizado, que es el de refugiado climático, que en los 80 inició y se utilizó con bastante frecuencia a partir de la década de los 90, pero existe una complejidad y un problema con este término de refugiado climático y eso se evidencia de acuerdo a lo que nos dice la Convención de 1951 y especialmente el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967 de Naciones Unidas, en donde nos plantean que esta noción de refugiados se debe limitar específicamente para aquellas personas que huyen debido a una persecución, bien sea por raza, por religión,
por nacionalidad y principalmente que son personas que ya están por fuera de su lugar de origen, ¿no? Algo que en cuanto a la migración climática se puede dar al interior de los países o pasando las fronteras internacionales y sobre todo que carece de esta noción de persecución. Entonces, por eso en esta ocasión vamos a trabajar con el tema, con el término más de migración climática. Y también cabe decirlo, aunque ha sido muy difícil el rastreo directo entre migración y cambio climático, sí es importante establecer que estos cambios que se han dado en el sistema climático relacionado con el aumento de gases de efecto invernadero y que ha llevado a cambios progresivos, ¿no? Modificaciones progresivas, tanto en los ecosistemas como en el clima de ciertas zonas, pero también se pueden presentar a partir o manifestar a partir de fenómenos con un alto potencial destructivo que en condiciones de vulnerabilidad y en condiciones de exposición, pues pueden generar daños importantes, ¿no? A un grupo social. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de los desastres relacionados con los fenómenos hidrometeorológicos. Por eso es importante traer también a la mesa otro concepto, que es el de desplazamiento en contexto de desastres, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el movimiento de personas que se ven forzadas u obligadas a dejar su lugar de origen o residencia habitual a raíz de un desastre o para evitar ser damnificado o expuesto a a una amenaza natural determinada. Entonces, bueno, digamos que ya tenemos todo un sistema de conceptos que nos permite aproximarnos a realidades específicas. Ahora bien, para un poco ir tejiendo esta relación entre migración y cambio climático, creo que es importante hablar primero de tendencias generales de la migración, sobre todo en nuestra región, pero también sería importante hablarlo a nivel internacional. ¿Qué está pasando con el movimiento y traslado de personas en este momento en todos los continentes y especialmente en el continente americano? Y esto una aproximación realmente muy superficial por el tiempo, ¿no? Pero que nos da ideas más o menos de qué está ocurriendo con este proceso migratorio. Y bueno, es evidente, sobre todo si analizamos estos últimos 34 años, que sí hay una tendencia, ha aumentado la cifra de personas en movimiento a nivel internacional. Por ejemplo, si empezamos a analizar el porcentaje de personas consideradas migrantes en relación con la cantidad de personas que hay en el mundo, por ejemplo, en 1990, tenemos que 2,9% de personas en el mundo eran consideradas migrantes. Aquí cabe hacer la salvedad que en los primeros años de 1990, especialmente en 1991, nos enfrentamos a la caída de la antigua Unión Soviética y esto nos llevó a que muchas personas que nunca se movieron de su lugar de origen, finalmente por el surgimiento de nuevos estados y nuevas repúblicas fueran considerados migrantes en ese momento, ¿no? Solamente para dar la salvedad y hacer la aclaración respecto a este dato. Pero esta tendencia fue aumentando. Por ejemplo, en 2010 estamos hablando que 3,2% de personas en el mundo en relación a la población mundial eran considerados migrantes. Para 2020 ha aumentado a 3,6%. Recién el año pasado estamos hablando de un 3,7%, que más o menos son 304 millones de personas en el mundo considerados migrantes. Ahora, por supuesto, los datos que nos pueden surgir respecto a estas migraciones consideradas en contextos irregulares, puede ser que este dato se vea modificado. Pero eso solamente para dar una idea general de cómo está esta dinámica a nivel mundial. Y si vamos específicamente al continente americano, sí cabe decirlo, y creo que esto ha sido una cifra, una información que ya ha sido muy evidente en estos últimos años. Para el caso de América Latina, dentro de este circuito sur, centro, norte del continente americano, la migración venezolana sigue encabezando los procesos migratorios que se dan
en estas rutas. Por ejemplo, si analizamos los datos que nos da el gobierno de Panamá respecto al paso, aquí se cabe decirlo, de personas en situación, en condiciones irregulares por el famoso paso del Darién o tapón del Darién, que sabemos que es una ruta bastante compleja, bastante peligrosa. Pues tenemos que en 2022 más de las 248 o más de 248.000 personas que atravesaron este punto, 150.000 eran de nacionalidad venezolana. Esto en 2023 se incrementó de los 520 personas o más de 520 personas que atravesaron este sector, 328 eran de esta nacionalidad. Y así para el 2024 estamos hablando que el 69% de la población que atravesó por este punto pues era esta nacionalidad, ¿no? Y lo que se lleva recién en análisis del 2025 muestra que la tendencia sigue más o menos igual. Y en el caso de México, que sabemos que México, sobre todo en la frontera sur, pues es un punto estratégico dentro de estas rutas migratorias que se han mantenido históricamente, pero que han modificado su dinámica y también ciertas trayectorias, también por las modificaciones que se han dado a nivel de las políticas migratorias en esta región, en cada uno de estos países, y también por la presión, cabe decirlo, del gobierno de Estados Unidos. Pero en el caso de México, en 2024, de las personas que estaban en situación migratoria irregular, 29% corresponden también a esta nacionalidad que ya mencionaba. Y aquí es importante reflexionar que en la percepción del continente, de nuestra región, sí hay un aumento de migración en condiciones irregulares y esto ha llevado a que por la presión también, y esto cabe recalcarlo, de los gobiernos de Estados Unidos, especialmente esta última administración, pues se mantenga el paradigma de la securitización en migración a través y que se puede manifestar a través de las últimas reformas y transformaciones que se han dado a la política migratoria en estos países que pertenecen a estas rutas, que es importante mencionar, es un paradigma que va en contra de la gestión humanitaria que se ha impulsado desde el actual Pacto Mundial para la Migración Segura, la migración controlada y regular, ¿no? Entonces, importante también decirlo, la migración en condiciones de vulnerabilidad es producto de la falta de reconocimientos de derechos fundamentales de los ciudadanos en sus países de origen. Y también es producto de mantener este paradigma de securitización que va en contra del enfoque de derechos humanos que tanto se ha reclamado por muchos años, ¿no? Por tanto tiempo. Y es importante también mencionar que en este incremento de la migración en el mundo, de las dinámicas migratorias en el mundo, pues también aumenta la migración forzada que se da sin estructuras de apoyo, sin estructuras de reconocimiento, de acogida y por supuesto con lo principal que es la protección de los derechos fundamentales de aquellas personas que se movilizan en el mundo y especialmente en nuestro territorio, ¿no? Entonces, el Servicio Jesuita de Refugiados precisamente el año pasado nos menciona lo siguiente. Las respuestas de los gobiernos de las Américas en materia de migración y protección en el periodo comprendido entre el 2023, diciembre del 2023 y mayo del 2024, ha mantenido la tendencia en los últimos años de adelgazar y debilitar el sistema de protección internacional y la reducción de alternativas migratorias, lo que expone a las personas en movilidad humana a situaciones que les irregulariza o les permite acceder a ciertos derechos de forma temporal. Y en este marco, precisamente de las condiciones en que migran las personas, creo que podríamos también incluir los peligros y los efectos derivados del cambio climático. Ahora, algo importante, el año pasado iniciamos un proyecto aquí desde la UNICASH, que es liderado por el doctor Ramiro, que nos acompaña en esta mesa, y por mí,
en donde nos ocupamos de buscar información diagnóstica respecto a varios temas que tenían que ver con la migración o las dinámicas de migración en este circuito, pero principalmente de entender cuáles eran las condiciones y cuáles eran, perdón, cuáles eran las causas de la migración de esta población que llegaba a la frontera sur de México en tránsito hacia países que están más hacia el norte y cuáles eran las condiciones de esta migración. Se aplicaron más o menos 400 encuestas a personas principalmente de Latinoamérica y el Caribe, y dentro de los principales datos que salen de esta investigación, pues tiene que ver con las causas, ¿no? O lo que ellos manifestaban como las principales causas de la decisión de migrar en estas condiciones por este circuito. Y tenemos entonces que el 49% tiene que ver con problemas económicos en sus países de origen, un 27% con la falta de oportunidades laborales, que se relaciona, por supuesto, con esta precarización de la vida en estos territorios. Un 20% habla de la inseguridad y la violencia. Sabemos que la migración es muy difícil encontrar una causa única. En realidad es una articulación de violencias estructurales, criminales, institucionales, que se van acumulando con el tiempo y un poco expulsan, ¿no? Si podríamos decirlo así, a las personas de sus territorios habituales de vivienda. Pero también dentro de estos datos encontramos un 4% que nos habló de el cambio climático y de su impacto. No voy a profundizar un poco sobre estas causas por el tiempo, pero me iré entonces también cómo se puede manifestar los efectos del cambio climático, no solamente en la incidencia o la forma de salida de las personas en movimiento por este circuito, sino también el impacto y los efectos directos que tienen en el tránsito durante estas largas rutas, ¿no? Ya algunos autores han hablado de este tema respecto a que existen peligros ya muy identificados que viven y experimentan estas personas en su trayecto en condiciones irregulares. Por ejemplo, Rojas en 2017 nos habla de una marcada dificultad en el acceso a servicios de salud y protección social, a una precariedad en las condiciones de vivienda, accidentes y muertes que se pueden dar durante el tránsito, al despojo de recursos por asalto o estafa, a la violencia institucional, procesos de detención y deportación violentos e injustos y en general a la violación de derechos humanos. Y precisamente la encuesta, el EMIF en 2020 marcaba también aspectos que se relacionan o son interpretados como peligros que vive esta población durante su camino, como por ejemplo las condiciones climáticas, que aquí podríamos relacionarlo con el tema de cambio climático, calor o frío extremo, la falta de alimentos o agua, la extorsión y el secuestro. Y respecto a estos últimos elementos que nos dice el EMIF, también los pudimos identificar dentro de la investigación que les comento que realizamos desde el año pasado, ¿no? Cuáles son las principales peligros o los principales riesgos que perciben la población migrante en tránsito por México, que bien provienen de esta ruta. Nos comentaban que tiene que ver con las condiciones extremas de temperatura, la falta de agua, alimento, las lluvias intensas, inundaciones, derrumbes y otros desastres que se relacionan también con ciertas características del paisaje, características topográficas o climáticas, ¿no? Entonces, en este entendido, cabe mencionar que muchos de estos peligros también se relacionan con condiciones de inseguridad en el camino, principalmente la influencia de ciertos grupos del crimen organizado que tienen como objeto de sus estafas o de su influencia a esta población en condición de alta vulnerabilidad, la falta de acceso a derechos fundamentales, así como las condiciones topográficas y climáticas del territorio por donde transita. No sé cómo estoy de tiempo, pero lo bueno fue que ya llegamos a las conclusiones. Por supuesto, son temas bastante complejos, pero bueno, la idea es como dejar afirmaciones un poco generales para que de aquí podamos hacer reflexiones y también iniciar el debate, ¿no? Que tanto nos sirve en estos espacios para aportar desde nuestras diferentes aristas de acción.
Son muchas las conclusiones que podemos sacar, tanto de la revisión bibliográfica y especialmente de esta investigación, que la verdad no presentó muchos datos sobre esta investigación porque todavía se está terminando de analizar los datos y estamos en proceso de publicación. Pero básicamente conclusiones como los rubros de inseguridad y cambio climático, condiciones ambientales y sus efectos aparecen no solamente como factores impulsores de la migración, sino también como aspectos que marcan la vivencia del tránsito y como determinantes de la trayectoria migratoria. Importante, seguimos identificando a Estados Unidos y Canadá como los principales países destino de la población que se moviliza por esta ruta. Sin embargo, debido al aumento del peligro en el camino y también a las modificaciones y las políticas que se han ido adelgazando y se han ido fortaleciendo en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, México, además de ser un país de tránsito, también se está convirtiendo en un país de destino, ¿no? Y finalmente, el paradigma imperante de la securitización se sustenta en la idea de la migración como un factor desestabilizador que les comento va en contra de las principales premisas del actual Pacto de Marrakech, que por el contrario busca impulsar el enfoque de derechos humanos y sobre todo visibilizar que existen beneficios y que deben existir beneficios para la población que migra en este territorio y que también esta migración trae beneficios para los países que lo reciben. Lo importante es dejar a un lado esta noción de que la migración tiene que estar ligada a políticas de seguridad nacional y empezar a impulsar políticas de gestión humanitaria y de derechos humanos, ¿no? Y son aspectos que les comento, son promovidos desde el Pacto de Marrakech, que ha sido bastante acogido por muchos países desde su promulgación en 2018, que sabemos que hay países que todavía se resisten a reconocerlo, pero que evidentemente es una urgencia ante esta temática tan compleja. Lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Daisy Jerez Ramírez, por su interesante presentación. Entonces, vamos a darle paso ahora al doctor José Ramiro Pon. Él es de la UNICACH. Adelante, doctor. Muchas gracias, agradezco la invitación y pues por el tiempo vamos a comenzar. Vamos a exponer un poquito sobre lo que es la salud y migración, pues en general, sobre todo en las Américas, sobre todo lo que está sucediendo en México y algunos datos de campo que tenemos, como bien comentaba la doctora Daisy, hemos estado trabajando desde el año pasado, precisamente aquí en el estado de Chiapas, en el sur del país. Solamente quisiera comenzar con otros aspectos jurídicos bien interesantes que siempre hay que tomar en cuenta cuando hablamos de salud y migración. En México existe un marco jurídico y es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala de manera muy concreta que se busque dentro de todo lo que tiene que ver con migrantes. Esto es bien interesante. Dice, busca garantizar el acceso a la salud de los migrantes para todas las personas sin distinción de movilidad. Es decir, en teoría, y está descrito en la Constitución, los migrantes tendrían acceso a los servicios de salud que el país otorga a los nacidos en este país, a los mexicanos por nacimiento. Sin embargo, como vamos a ver a lo largo de esta breve exposición, nos daremos cuenta que hay muchas carencias todavía en cuanto a la atención que los migrantes reciben y sobre todo la carencia de información que los migrantes también tienen para hacer valer algunos derechos que tienen de manera jurídica para poder atenderse cuando tienen necesidad médica. La ley de inmigración, por otra parte, en el artículo 8, dispone que dentro de los servicios públicos a los que tienen derecho, sin considerar su situación migratoria, se refieren a recibir cualquier tipo de atención médica. Y esto significa que podrían atender cualquier situación de requisición de atención hospitalaria incluso, ya sea la patología que fuera. Sin embargo, desgraciadamente han habido cambios en la normativa institucional, sobre todo en la Secretaría de Salud, y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que impide precisamente que las personas que están en tránsito puedan acudir a atender sus padecimientos, sobre todo los padecimientos crónicos, como la diabetes o la hipertensión, por ejemplo, que son los más comunes. Sin embargo, desde este inicio de esta plática, podemos darnos cuenta que jurídicamente los migrantes tendrían el derecho, por lo menos, de atenderse de manera urgencia, ¿no? Por ejemplo, que se les suba la presión, o que tengan un infarto del miocardio, o incluso algo quirúrgico como una apendicitis que requiere atención quirúrgica las primeras 72 horas.
Sin embargo, la realidad que viven los migrantes, vamos a dar algunas cifras. El número de migrantes en el 2004, según la OPS, dice en el 2024 casi 304 millones de migrantes internacionales fueron en todo el mundo, un aumento del 3.7 respecto al 90. En cuanto al género, en 2024 las mujeres representaban ya el 48% de todos los migrantes internacionales. Y también para 2024 el mundo acogió a unos 43.7 millones de refugiados, además de los solicitantes de asilo. Es decir, ha habido un aumento, como todos ya sabemos, de la migración. Y bueno, esta lámina me gusta porque, como sabemos, precisamente en el 90 es cuando se establecen los objetivos de desarrollo del milenio, que en el 2000, al no cumplirse en su totalidad, pues cambian a esta Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si nos damos cuenta de los 17 objetivos, prácticamente los migrantes no tendrían mucho acceso a ninguna de estas situaciones que establecen los objetivos de desarrollo, porque como decía asesoras, las personas migrantes están en completa vulnerabilidad, una vulnerabilidad muy alta. Y el objetivo 3, muy importante porque tiene que ver lo que estamos hablando sobre la salud y el bienestar. Si una persona no tiene salud, no está en un estado óptimo de salud física, psicológica, pues difícilmente va a poder atender otras situaciones que están pasando en su vida, como por ejemplo la migración. Una persona migrante que parte desde su lugar de origen con problemas de salud, probablemente durante el transcurso por la situación tan alta en cuanto al aumento de la misma vulnerabilidad, va a tener, por supuesto, problemas de salud. Y ha cambiado epidemiológicamente los padecimientos que los migrantes padecen desde que hace unos 20 años a la fecha. Los problemas de salud mental han aumentado de manera repitosa. Antes eran las enfermedades parasitarias, las enfermedades infecciosas que se adquirían durante el trayecto, incluso situaciones de violencia, por supuesto, como en la actualidad todavía existen. Sin embargo, los problemas de salud mental han rebasado todos estos y se ubican ahora en el primer lugar, como vamos a ver más adelante. Entonces, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay 3 definiciones o conceptos súper importantes que tenemos que entender. Número 1, primeramente, ¿qué es la salud? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de afecciones o de enfermedades. Y un estilo de vida tiene que ver con los hábitos, es decir, los hábitos que una persona tiene y que se relacionan por factores socioculturales o las características genéticas y personales de cada persona. Ese es un estilo de vida, pero un estilo de vida saludable ya sería un producto adquirido a lo largo de la vida. Y obviamente un migrante difícilmente va a tener un estilo de vida saludable simplemente por la situación de vulnerabilidad en la cual está pasando. Por lo tanto, una persona migrante tiene un determinante alto para padecer muchas enfermedades, es decir, tiene factor de riesgo para muchísimas enfermedades y para hacer crónicas o agudizar enfermedades preexistentes, como cuáles, como la diabetes, como el síndrome X, que engloba el aumento de colesterol, el aumento de ácido úrico, el aumento de la presión arterial, por ejemplo. Entonces, el estar en condición de tránsito de un país a otro provoca enfermedades y también pone en grave riesgo la agudización de enfermedades preexistentes porque el estilo de vida no es saludable. Todo lo contrario, es un estilo de vida insalubre, por supuesto. Vamos a mostrar algunas láminas sobre algunos datos que nos muestra INEGI, por ejemplo, sobre las personas migrantes que están ya en México, que han nacido en otro país. Y tanto hombres como mujeres, si se dan cuenta, ha habido también un aumento en cuanto a género. Hay incluso las personas que teníamos al 2020, hay más mujeres que hombres que ya están viviendo en el país, que están en espera de documentos o que están en tránsito en nuestro país. Y es bien interesante. Miren, en cuanto a la afiliación a los servicios de salud, las personas que viven en México, que han nacido en otro país o que están en tránsito, realmente casi el 50% no tiene acceso a ningún servicio de salud. Llama la atención que afortunadamente, aunque no tienen derechos, el gobierno de México ha permitido de que los migrantes tengan acceso temporal a los servicios de salud, por ejemplo, al Seguro Popular, ya se pueden inscribir por lo menos 90 días. Durante esos 90 días pueden acceder al Seguro Popular y si se dan cuenta, precisamente, en esta gráfica de 2020, el Seguro Popular o el bienestar, como le llamamos ahora, el 28.6 personas de los migrantes acuden a ese servicio médico porque tienen de alguna manera, aunque sea temporalmente, el servicio médico, ya sea una urgencia o incluso
acceso a alguna cirugía como una cirugía de vesícula, de apéndice o de alguna hernia, por cirugías que son urgentes. Y obviamente ahí vemos que hay personas ya afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero son personas que ya están establecidas en México y que tienen, aunque sea un trabajo temporal, que les otorga la afiliación al Seguro Social. Otras como el ISSSTE y el Seguro Privado del 6.3%, que en el estudio que estamos trabajando con la doctora Daisy, no mostramos los datos como ella comentaba porque estamos en proceso de publicación, pero igual las personas acuden al servicio privado, pero con el dinero que ellos traen. Ellos pagan por el servicio privado. Sin embargo, uno de los derechos migrantes que está precisamente en la ley de migración dice que el sector privado también podría ofrecer una atención gratuita de emergencia. Sin embargo, sabemos que eso en la realidad, por supuesto. Aquí tenemos también, entonces, ya conjuntando todo lo anterior en esta gráfica, en esta pastel, vemos que entonces el 47% de las personas migrantes acuden a servicio público, sobre todo el IMSS, Bienestar o Seguro Popular, por el derecho temporal que adquieren, hasta el 46% al servicio privado, algunos en otro lugar, por ejemplo, algunas farmacias donde acuden y les dan algún medicamento, y el 4% definitivamente no tiene miedo, no se atiende o se aguanta, ¿no? Es muy común aquí en Latinoamérica que tenemos alguna afección que creemos que es leve y no nos atienden. Y esto también es interesante, el periodo fértil de las mujeres es de 15 a 49 años y personas que tienen embarazos perdidos, es decir, el embarazo perdido se refiere a la pérdida del embrión o del feto antes de la semana 20, es decir, es un aborto. Las mujeres que van en tránsito también, por supuesto, tienen un alto índice de abortos y se atienden en todos los sectores, ¿no? Sobre todo privados y en el bienestar, hasta el 55%. Y los demás en otros lugares, incluso con parteras que van encontrando en el camino. Entre ellas se van ayudando para atenderse estos embarazos perdidos, como se le llama ahora, pues son abortos. Hay un trabajo de investigación, no recuerdo el nombre, precisamente en el largo trayecto del Darién, en el tapón del Darién, como es muy complicado y topográficamente caminar por ahí, hay mujeres que ya vienen embarazadas y por el extenuante ejercicio que tienen que hacer, tienen pérdidas de embarazos precisamente ahí. ¿Y quiénes los atienden? Porque ahí no hay atención médica regularmente, se tienen entre ellas o alguna partera que por ahí encuentre. Y obviamente también causa muertes obstétricas también. Y bueno, este es interesante. En 2024, ¿cuáles fueron las causas más importantes durante la migración que también encontramos en nuestro estudio? Primeramente, enfermedades mentales, que ya tiene el número 1, depresión, ansiedad y estrés postraumático. Prácticamente el total de los migrantes tienen algún grado de ansiedad o de depresión. Número 2, enfermedades infecciosas, como tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea y por supuesto VIH, que en los últimos años tenemos un incremento exponencial nuevamente. Hepatitis B y C también tiene que ver con enfermedades transmitidas sexualmente, enfermedades parasitarias tropicales, sobre todo giardia, amibiasis, que van por las faltas de higiene, comen, no se lavan las manos, o van al baño y no se limpian adecuadamente y luego comen, entonces traen parasitosis importantes, sobre todo los niños y las personas de mayor edad, y enfermedades no transmisibles que se van complicando, como la hipertensión y la diabetes. Y además de estas patologías, igual. En 2023, según la OIM, estas son las principales causas de defunción durante la migración desde el sur hasta el norte: ahogamiento, accidente de vehículos, falta de alimentos y agua, por supuesto los actos de violencia por los grupos de crimen organizado, muertes accidentales, también falta de acceso a los servicios de salud. Personas que van caminando precisamente en el Darién, que tuvieran una apendicitis, por ejemplo, si en 72 horas no son atendidas o en 48, sufren ruptura del apéndice, sufren peritonitis graves y las personas desgraciadamente fallecen. Los lugares de las defunciones más comunes en 2023, igual según OIM, la mayoría fue en la frontera entre México y Estados Unidos, seguido del Caribe a Estados Unidos, por supuesto el tapón del Darién, y de República Dominicana a Puerto Rico. Y bueno, para ir cerrando, ¿cuáles son los desafíos de salud específicos de la migración? Salud mental, por supuesto. El 41.4% fue diagnosticado con depresión y el 32% con estrés postraumático. Los riesgos en el trayecto, el impacto a las familias que quedan, que también tienen ansiedad y depresión, sobre todo las mujeres cónyuges que se quedan, y la exclusión de programas, ¿no? Porque no, aquí en México, pues, no hay programas, por ejemplo, de apoyo a la vivienda, es difícil inscribirlos a las escuelas, etc. Y la reflexión final es esta. 2025, los primeros 6 meses, de enero a junio,
252 migrantes perdieron la vida en las rutas de Sudamérica a la frontera de México, es decir, más de uno diariamente. Y la migración en América Latina es un fenómeno creciente, con profundas implicaciones para la salud pública, con un mayor riesgo de problemas de salud mental, enfermedades infecciosas, pero sobre todo la salud mental. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor José Ramiro Cortés, por su excelente presentación también, que igual, como ustedes parten de una línea de trabajo muy interesante que se lleva en la universidad, colaboración de pues ese grupo de investigación tan importante. Así que, pues enhorabuena, doctor José Ramiro y doctora Daisy Jerez. Damos ahora paso entonces finalmente a la última presentación. Esta estará conducida por la maestra Adriana Rodríguez y la maestra Elizabeth, así que pues adelante, tienen 15 minutos para su exposición. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues me permito compartir mi pantalla. Bueno, como les comentaron, mi nombre es Adriana Rodríguez y vengo de la Organización Internacional para las Migraciones y el día de hoy les vamos a hacer la presentación de un documento de política pública que relaciona la migración bueno, que más bien hace la relación entre el nexo de migración, medio ambiente y cambio climático en México. Y bueno, comentarles de manera general que pues la OIM, como parte del sistema de Naciones Unidas, es una organización intergubernamental líder en migración y nuestra visión está consagrada a la promoción de una migración humana y ordenada en beneficio de toda la población. Estamos apoyando a personas migrantes desde 1951. Son 175 estados miembros con presencia en 171 países y contamos con un equipo global de más de 20,000 personas trabajadoras humanitarias. Tenemos presencia estratégica en México, como podrán darse cuenta. Estamos presentes en 10 ciudades del norte, sur y centro del país. Contamos con más de 200 colaboradores y colaboradoras que brindan una atención integral a personas migrantes y a comunidades de acogida. Particularmente, nosotros tenemos ahorita un proyecto de adaptación climática en el sur de México, en la oficina de Tapachula. Y bueno, ¿cómo llegamos nosotros en brindar atención a la movilidad humana? Pues tenemos un primer objetivo que es salvar vidas y proteger a las personas en movimiento. Tenemos un segundo objetivo que es impulsar soluciones al desplazamiento y tenemos un tercer objetivo que es facilitar vías de migración regular. Estos son nuestros 3 objetivos como organización internacional. Pero quisiéramos un poco como para empezar a entrar en materia con la migración por motivos ambientales y climáticos y de desastres. Entonces, comentarles que de acuerdo a este reporte, el informe Groundswell, que es un informe del Banco Mundial, es que a nivel global hay más de 216 millones de personas desplazadas por cambio climático proyectadas para el 2050, aunque pues menciona si tomamos medidas adaptativas y de mitigación, pues hay una posibilidad de reducir esta migración hasta en un 80%. En México, el escenario más conservador es entre 1.2 y 1.4 millones de personas desplazadas en 2050 por efectos climáticos y en un escenario adverso, pues alcanzaríamos los 1.7 millones de personas desplazadas climáticas. Hasta 8 millones de personas migrantes por motivos climáticos y ambientales podrían estar llegando a ciudades, pues estas grandes ciudades del país, como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, hacia este 2050 en el peor escenario. Bueno, en atención a esta problemática, pues la OIM ha establecido una nueva unidad, que es la Unidad de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático, en donde estamos trabajando bajo este enfoque. Cuando ustedes vean el enfoque MAC, estamos hablando sobre un enfoque en migración, medio ambiente y cambio climático. Reconocemos que hay diversos factores que influyen en la movilidad humana, y en muchos contextos migratorios es difícil separar cuáles son los elementos desencadenantes del cambio climático, pues del resto de los aspectos, ¿no? Políticos, sociales y económicos, entre otros. Estamos hablando que pues son causas multicausales y no necesariamente el cambio climático es el impulsor directo, pero sí es un impulsor que se suma, ¿no?, a los diversos factores y entonces obliga a las personas a migrar o también les da motivaciones para moverse de sus lugares de origen.
Los factores ambientales y climáticos, pues sí están reconocidos, que juegan cada vez un papel más determinante en la migración, y por ello tenemos como eje el desarrollo sostenible, que es un componente esencial, y lo fomentamos mediante mecanismos de adaptación al cambio climático y de reducción de riesgos ante desastres. Por tanto, nuestro enfoque primordial MAC dentro de la Unidad de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático es reducir la vulnerabilidad ante factores de riesgos ambientales por medio, una, de asistencia a personas en movilidad como consecuencia de desastres, la degradación ambiental y el cambio climático, pero también una de nuestras principales misiones es fortalecer capacidades tanto de comunidades locales, gobiernos y de actores clave. Tenemos una estrategia institucional OIM sobre el nexo planteada del 2021 al 2030 y nosotros tenemos 3 objetivos. Planteamos soluciones, por un lado, garantizar la movilidad segura de las personas migrantes ambientales. Por el otro lado, proporcionar asistencia a las personas migrantes ambientales. Y finalmente, que es un punto medular, es cómo abordamos los impulsores ambientales y climáticos de la migración. Y justamente moviéndonos en este último objetivo, que es atender a las causas, ¿no?, que impulsan a las personas a migrar pues de una manera voluntaria o forzada, es que llegamos a este documento que queremos presentarles. Es un documento que forma parte de una serie de documentos de política pública. En la OIM también nosotros facilitamos estas revisiones de literatura, de publicaciones sobre diferentes formas de movilidad humana en contexto de desastres, cambio climático y degradación ambiental. Y es a través de estos documentos que nosotros ofrecemos recomendaciones, mensajes clave que se traduzcan en incidencia en políticas públicas. Entonces, bueno, este fue un documento que pues justamente sintetiza una revisión pues de documentos de investigación, pero también literatura gris, ¿no? También aclararles que no es propiamente un ejercicio de investigación, pero sí es una aproximación pues de lo que hay en relación a pues los datos, las tendencias y las respuestas en México en relación con el nexo MAC. Y bueno, les comparto el contenido de manera general de este documento. Es, por un lado, tiene un componente que contiene evidencia y análisis disponibles sobre este nexo en México. También focaliza en relación a amenazas graduales y repentinas de la movilidad humana. Hace un análisis de políticas y marcos normativos del Estado mexicano y finalmente emite una serie de conclusiones y recomendaciones. Principalmente puntualiza en la incidencia en políticas públicas, evidenciando pues estas áreas de oportunidad, estos vacíos que se encuentran y que justamente creo que caben muy bien ahora dentro de, pues, de este congreso en la identificación de cuáles serían las oportunidades de investigación también que tenemos en México. Y bueno, yo le daría la palabra a mi colega Elizabeth, quien fue quien pues desarrolló esta recopilación. Y adelante, por favor, Eli. Muchas gracias, Adriana. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias también pues al equipo organizador de este evento. También nos parece fundamental este tipo de ejercicios y espacios que justamente contribuyen en colocar ciertos temas que pueden ser no tan visibles como el nexo entre migración y cambio climático. Entonces, gracias, Adri, también por esta primera presentación. A mí me gustaría compartirles como de manera muy puntual cuál es un poco como el contenido de lo que hemos identificado y para ello compartirles que hicimos pues esta revisión, como decía Adri, documental de qué es lo que existe actualmente, cuál ha sido como la evolución de investigaciones que hay en materia del Nexo MAC. Y en ese sentido también identificamos ciertos escenarios de movilidad y el Nexo MAC, que hace rato la doctora Daisy también compartió un poco respecto de los conceptos y definiciones que hay. Sepan también que a nivel global, en la comunidad internacional, no existe un reconocimiento de los estados sobre
pues hay como una discusión entre si es migración climática, migración ambiental, refugiados climáticos, ya la doctora lo explicaba muy bien, pero lo que nosotros identificamos al realizar este tipo de revisión de la literatura es que hay diferentes escenarios que ocurren en un espectro entre lo voluntario y lo forzado, ¿no? Entonces, identificamos pues casos de migración interna, generalmente de zonas rurales a urbanas, migración internacional, ¿no? Que llega a México por impulsores relacionados con medio ambiente y cambio climático, también desplazamiento interno en contextos de desastres, casos de reubicación planificada y también analizamos que fueron los menos, pero también casos referentes a las inmovilidades, que ahorita les explico a qué nos referimos con esto, y las poblaciones atrapadas. Si me ayudas con la siguiente, por favor, Adri. Gracias. En el caso de la migración interna rural urbana, pues se ha identificado que la migración del campo a la ciudad se ha acelerado en los últimos años y que hay relación entre los cambios pues en el contexto climático y los efectos y también como la pérdida de medios de vida en zonas rurales, ¿no? Hay un crecimiento bastante exponencial de los 70 a la época actual y actualmente pues la migración que predomina es en ciudades intermedias, ¿no? Hay casos y investigaciones relacionadas específicamente, estudios de caso en ciertas comunidades rurales que se han movilizado hacia las ciudades intermedias, ¿no? También hay un dato interesante que es que el 20% de la población rural depende de la agricultura y sabemos que el sector agrícola es uno de los sectores que está más altamente expuesto a los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, también hay investigaciones que apuntan a que la migración podría ser también un mecanismo de enfrentar este tipo de fenómenos naturales extremos como sequías y tormentas, pero también la migración representa una señal de pérdidas y daños, ¿no? Esto nos parece muy importante porque no es que sea una u otra, sino que es como tan complejo los procesos de movilidad y dependen de tantos factores que a veces pueden caer en estos mecanismos para confrontar o para hacer frente o también como mecanismos donde hay pérdidas y daños, ¿no? La siguiente, por favor. En términos de desplazamiento interno por desastres, también hace ratito ya nos compartían los datos, pero un dato es justo que en 2024 se registraron aproximadamente 53,000 desplazamientos internos. Los eventos que mayor generaron fueron, por ejemplo, el huracán Beryl, que aproximadamente 8,000 personas fueron desplazadas en la península de Yucatán. También hay casos de inundaciones, de incendios forestales, sequías. Estos datos obedecen a un informe que cada año publica el IDMC, que es un organismo internacional, bueno, un observatorio internacional que registra y documenta casos de desplazamiento interno. Recordar que el desplazamiento interno se refiere a las personas que no cruzan una frontera internacional. Entonces son casos de personas mexicanas que se movilizan en el interior de la República, ¿no? Si me ayudas con la siguiente, por favor, Adri. También identificamos casos de investigaciones referente a desplazamiento internos por conflictos socioambientales. Estos apartados no fueron tan frecuentes, es decir, no hay tanta información en este tipo de escenario de movilidad. Lo que sí se sabe es que desde el 2017 en México hay un aumento de conflictos socioambientales. Hay literatura que indica que hay más de 600 megaproyectos y que la mitad de estos megaproyectos ha generado conflictos sociales y ecológicos. Y en estos se han identificado también desplazamientos, no en los 300, pero sí hay casos identificados de desplazamientos internos. Y pues las causas más frecuentes por las que se han dado estos conflictos socioambientales es cambio de suelo, explotación de recursos hídricos y faltas de consultas a comunidades, ¿no? La siguiente, por favor, Adri. Las reubicaciones planificadas también es algo que seguramente muchas y muchos de ustedes a lo mejor conocen un caso muy paradigmático, que es el de la comunidad del Bosque en Tabasco, que es una comunidad que fue desplazada ya por elevación del nivel del mar y es la primera comunidad reconocida a nivel nacional y a nivel internacional como una comunidad, con el primer caso de una reubicación planificada como de manera oficial. No obstante, también hay casos en México desde finales de los 90 y de 2005 en Chiapas,
que no me voy a atrever a hablar más de Chiapas porque ustedes son las expertas y expertos también. Pero bueno, sí hay casos, o sea, ahora el que es como muy paradigmático es el de la Comunidad del Bosque. Además es que ha habido muchísima movilización a nivel comunitario y también participó en una audiencia pública de la Comisión Interamericana, entonces realmente es que ha habido muchísima participación de la comunidad y de organizaciones que están apoyando en la exigencia de que haya un proceso de reubicación, ¿no? El IPCC ya en 2022 también mencionó que a mayor intensificación del cambio climático aumentará la necesidad de hacer reubicaciones planificadas. La siguiente, por favor. Y finalmente otro escenario también que analizamos tiene que ver con las poblaciones inmóviles y atrapadas. Estos son como aspectos también, como les decía, con gran área de oportunidad en términos de investigación. A lo que nos referimos con poblaciones inmóviles y no solo como la OIM, sino a partir como de las investigaciones de académicos y personas que han hecho es que son personas que a pesar de que están expuestas a los riesgos o que ya fueron afectados por estos impactos medioambientales o climáticos o incluso desastres, deciden permanecer en sus territorios debido a razones culturales, sociales o económicas, ¿no? Y las poblaciones atrapadas son personas que desean migrar, pero no pueden hacerlo porque carecen de recursos o medios necesarios. También recordar que para que las personas puedan ejercer o realizar procesos de movilidad humana, es importante o debe de contar con una serie de recursos, tanto recursos familiares, sociales, económicos, para que puedan hacer un proceso migratorio, ¿no? Y bueno, finalmente, no sé cómo vamos de tiempo, pero igual cualquier cosa, maestra Silvia, por favor, con confianza me puede interrumpir. Las últimas diapositivas, nada más compartir muy brevemente, hablamos como de esta parte sobre el enfoque de derechos humanos y enfoque de género, las áreas de oportunidad de poder transversalizar el enfoque de género también en todas las investigaciones. Sabemos que las mujeres y niñas están particularmente en situaciones de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo también son ellas quienes ejercen acciones para hacer frente a estos efectos y también durante los procesos de movilidad. Y las siguientes hablan sobre el marco normativo y los instrumentos políticos. Hace ratito también el doctor José Ramiro exponía como el marco a nivel de migratorio, pero que sepan también que hay marcos en México, por ejemplo, la Ley General de Cambio Climático aborda en su apartado de adaptación la necesidad y la obligación del Estado mexicano para prevenir casos de desplazamiento interno por efectos del cambio climático, ¿no? También la NDC 2.0, que fue actualizada en 2022, abordó también dentro del eje de adaptación este mismo enfoque. Ahora está el gobierno mexicano haciendo un proceso de actualización de su NDC que próximamente presentará en la próxima COP30, que va a realizarse en Brasil en un mes, menos de un mes. Y también estamos como muy a la expectativa de que pueda el gobierno mexicano ampliar no solamente al desplazamiento interno, sino como base escenarios de movilidad y que incluya también algunos aspectos como pérdidas y daños. Está la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que también ya integra este enfoque, y la Ley de Migración y su reglamento, aunque la ley no lo explica, el reglamento sí contempla algunas posibilidades para acceder a cierto tipo de regularización migratoria de personas migrantes internacionales, ¿no? Hay muchísimos retos, hay retos en cuanto a la falta de distinción entre los tipos de movilidad, en cuanto a las políticas y marcos normativos, pero también hay retos en términos de investigación. Entonces, si me puedes dar unas dos más, la de brechas y oportunidades, por favor, Adri. Estos son los marcos regionales y globales, que también sepan que hay bastante marco normativo para seguir abordando el tema. Esto es creo que algo muy importante a nivel institucional, y con esta cerraría, es que a nivel institucional, es decir, las instituciones públicas sí enfrentan retos porque hay limitada capacidad para recopilar y analizar los datos. Las encuestas y todas las bases, pues, por ejemplo, de INEGI, no contemplan o apenas están empezando como a integrar, ¿no? Entonces, de entrada hay una gran como limitación a nivel federal, ¿no? Pero a nivel estatal también. Y también hay necesidad de armonizar los sistemas de información en las instituciones clave. Sabemos que el INEC tiene un gran trabajo en cuanto al Atlas Nacional de Vulnerabilidad Climática, SENAPRED también en términos de riesgos. Entonces, hay como, pues, una gran área de oportunidad.
También área de oportunidad en términos de investigación es que hay una fuerte concentración de estudios en este tema en el centro sur. En un mapita que no me acuerdo si se los pasamos, pero igual en la presentación está, vemos cómo es que la mayoría de los estudios se concentran en la zona centro sur. En la zona norte no se cuentan con tantos estudios, lo cual pues abre una gran oportunidad en términos de investigación y análisis. Y pues la oportunidad también de seguir fortaleciendo colaboraciones interinstitucionales con enfoques basados en evidencia, ¿no? Que es algo que apostamos mucho desde la OIM, poder generar información para poder también acompañar al gobierno mexicano para generar políticas públicas con base en evidencia. Entonces, bueno, aquí yo lo dejaría. Muchísimas gracias y estamos atentas. Gracias. Muchísimas gracias, estimada maestra Adriana y Elizabeth. Gracias por su extensa y muy, muy interesante también información y comunicación. Y creo, bueno, que hemos escuchado estas experiencias que permite darnos cuenta de la importancia central que tiene, pues, la investigación que se realiza tanto en universidades como centros de investigación y organismos como la OIM, que tienen, pues, estudios relacionados para explicar causas, consecuencias en la dinámica de la multicausalidad de las migraciones. Y pues es un fenómeno complejo, ¿verdad? Como ya se notó que no tiene una causa única, sino más bien el resultado de múltiples factores interrelacionados. Y creo que hoy día, en estos días específicamente, está cobrando una importancia mayúscula este tipo de estudios por lo que se refiere a lo que está pasando con los impactos de estos fenómenos hidrometeorológicos en una zona muy importante del país, con todas las secuelas que va a dejar, los desplazamientos también, las reubicaciones probablemente. Entonces creo que este fenómeno tiene que ser abordado ya directamente como un tema de estudio obligado en nuestras instituciones. Pues entre los diversos factores que anotaron, que las personas buscan un mejor modo de vida, obviamente, pues está la búsqueda de empleos, la parte de reunificación familiar, los conflictos también por las que salen muchas personas, persecuciones, pero los medioambientales y específicamente lo que tiene que ver con el cambio climático, los desastres y los asociados al tránsito de las migraciones y desplazamientos está cobrando una importancia inusitada en los días presentes. Así que, bueno, pues anotaron ustedes las causas económicas de manera general, esta búsqueda de mejores oportunidades laborales y salarios más altos en otras regiones o en países como motor principal de la migración. En lo social, la reunificación de familias como factor importante, que muchas personas migran para estar con sus familias, seres queridos. En lo político y seguridad, pues estos conflictos, persecuciones, terrorismo, violaciones a los derechos humanos que impulsan a las personas a abandonar lugares de origen, y a los medioambientales y desastres como factores como el cambio climático, los impactos que se están generando en todo el territorio nacional, específicamente para hablar de México, con las sequías, las inundaciones, los huracanes, las tormentas tropicales, los deslizamientos de tierra tan terribles que están ocurriendo hoy día, que también están forzando a las personas a desplazarse, los desastres naturales, que como la actividad volcánica presentada y la sísmica, históricamente han generado desplazamientos y migraciones. Así que, bueno, la migración tiene impactos en los países de origen como en los de destino, como se ha anotado aquí. Han afectado la economía, la estructura social y las familias. Y no hay una sola razón, evidentemente no se explica un solo motivo, sino por la suma de interacciones de múltiples variables, lo cual representa, como ya dijo ahorita Elizabeth, un reto para la investigación multidisciplinaria en nuestras instituciones. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido muy rápido y no nos dará probablemente mucho tiempo para responder a inquietudes y preguntas, los cuales vamos a enviar a las y los ponentes para que brinden respuestas personales a sus inquietudes. Les agradecemos mucho, doctora Daisy Jerez, doctora Elizabeth, doctora Adriana, doctor Ramiro, por todas sus interesantes y brillantes exposiciones. Y también agradeciendo a los colegas del PINC en la organización de este excelente congreso, de veras que nos convoca y nos vuelve a reunir, y dando a conocer, pues,
desafortunadamente a veces cifras no tan halagadoras que representan pues un reto, pues como ya se anotó ahorita, no solamente en la política nacional, sino también en la política internacional y en todo el contexto que está ocurriendo alrededor del mundo, que está originando pues estos desplazamientos por una u otra causa. Y bueno, pues también agradecemos mucho a las personas que nos hicieron favor de acompañar y a brindarnos su especial tiempo y atención en este panel. Tenemos solamente 5 minutos para poder cerrar nuestro segmento que muy amablemente nos ha asignado el PIC de la UNAM. Y pues le cedería la palabra si hay alguna persona que quisiera colocar alguna pregunta asociada. Estoy viendo aquí el chat. Aquí Elizabeth compartió ya la sitio web donde pueden profundizar en información. Y aquí hay una pregunta que dice ¿cuáles objetivos de desarrollo sostenible se utilizan como base para los mecanismos de adaptación al cambio climático y al apoyo a las personas migrantes? Y la otra que dice, bueno, ya aquí contestó Elizabeth, el ODS 13, que es la acción por el clima, y ODS 11, que son la reducción de desigualdades. Em, También en Daisy Jerez pone aquí también su número de contacto y nada más, también una pequeña eh, respuesta. Aquí también había una pregunta de Melanie Michel. Ella preguntaba que si la erupción volcánica tiene alguna relación causal con el cambio climático o solo impacta en este. Decirle a Melanie que las erupciones volcánicas sí tienen una relación con el cambio climático cuando las erupciones llegan hacia la parte de la atmósfera y principalmente a la estratosfera, donde estas erupciones gigantescas, tipo pliniano o incluso ultrapliniano, como se dice en el lenguaje de los volcanes, sí son capaces de que estas nubes de ceniza volcánica puedan afectar porque viajan literalmente a toda la atmósfera del mundo y pueden cambiar significativamente el clima mundial. Y se han documentado ya varias de estas catástrofes climáticas en muchas partes del mundo históricas, por lo menos en los últimos 10.000 años, que han sido el origen de sequías, de cambios climáticos muy fuertes en varias partes del mundo. Entonces, solo finalmente para decirles que cuando fue la erupción de 1982 del Chichón, sí se generó una columna eruptiva de más de 20 a 22 kilómetros de altura y esta obviamente sí se generó una nube que fue volcánica, que fue vista por la NASA, estudiada por la NASA, y sí generó un cambio significativamente en el clima con reducciones significativas de la temperatura mundial. Entonces sí tienen estos efectos muy, muy graves cuando son erupciones muy grandes de tipo pliniana o ultrapliniana. Estaba viendo si no tenemos alguna otra y dice otra de Melanie, ¿se sabe en qué sectores etarios migran más por causa de cambio climático? Si se sabe qué sectores migran más por causas de cambio climático. Aquí si quisiera responder alguna de las o el colega de la OIM que tiene los estudios. ¿Quisieras comentar, Elizabeth? Sí, muchas gracias. Creo que es una pregunta muy interesante. No tenemos como tal ese dato y no existe como a nivel en México como en general, porque cada uno de los procesos de movilidad pues puede ser muy distinto. Incluso no es lo mismo que ocurra un huracán en Yucatán a que ocurra un huracán en Guerrero. O sea, va a ser, aunque sea el mismo como fenómeno, va a ser muy distinto. Entonces, no, pero podría como decir que sí se relaciona mucho con la capacidad también para movilizarse y cambia si es un desastre, que es entonces evidente que hay como una movilidad, o si es, no sé, una sequía, que puede ser un fenómeno paulatino. Entonces, perdón que no tenemos como el dato, pero sí varía muchísimo, dependiendo como cada escenario, cada contexto y cada proceso, ¿no? Eso
No sé si alguien más quiere agregar algo, pero eso diría de mi parte. Bien, Solamente, pues perdón, adelante, rapidísimo, adelante. solo para responder la pregunta de a qué corresponde el 4% que hablábamos de los que mencionaban los motivos de cambio climático y sus impactos para migrar, corresponde a 15 personas de las 400 encuestas aplicadas. Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias, estimadas colegas, doctor Ramiro, y muchísimas gracias nuevamente al programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Y gracias, Francisco, un gran abrazo y Un estaremos abrazote, muy Silvia. pronto reunidos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Francisco. Estamos nuevamente pendientes para una siguiente emisión. Muchísimas Felicidades. gracias. Gracias, pues agradecemos este segmento que fue posible gracias al Programa Institucional de Ambientalización Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Gracias. Gracias, buen día.